con las alegorías de Jesús. Las alegorías que son, en inglés me parece que se entiende más, se llama figures of speech, es como imágenes que Jesús se pone a sí mismo para describir su deidad, su majestad y su amor. ¿Por qué hace esto? Me voy a adelantar un poquito, pero él en el capítulo 16 de Juan, todo esto lo voy a tomar de Juan solamente. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijo, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Todo lo que Él nos habló describiéndonos su deidad, su majestad y su amor, lo hizo con ejemplos. Dijo, yo soy el Padre. Dijo, yo soy la puerta del redil. Dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué hizo esto? Porque Él describió su amor en términos humanos. No tenía, ahorita mismo nosotros no lo podemos ver con ojos glorificados y con oídos glorificados tal y como Él es. Pero en el momento que Él venga por nosotros en cuerpos glorificados sí le vamos a ver tal y como es. Entonces esto me pareció increíble y yo quería hablar de estos títulos que Él se pone. Pensé que no eran tantos, pero cuando estudié el capítulo de Juan, donde no están todas las alegorías, porque también hay otras que están en Mateos, en Marcos y en Lucas y no las comparten, son bastantes. Y yo creo que entonces lo que voy a hacer 2 partes. Así que voy a hacer las más que pueda por el tiempo. Quiero que esto sea más o menos media horita. Entonces empezamos. La primera alegoría la vemos en el primer capítulo. Y es el verbo hecho carne. La palabra, el verbo, la palabra hecha carne. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. De esto ya hablamos más en mi primer capítulo de notas del seminario. Si alguien quiere ver un estudio más larguito de Primera de Juan, lo pueden ver en el primer capítulo de notas del seminario. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es esta luz? Esta luz es la que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ser que no era, en realidad. Y después dice más adelante en Juan 3, dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces esta primera imagen que hace en Juan 1, que se llama la luz, Jesús es la luz que viene y nos muestra nuestras iniquidades, que nos muestra nuestra maldad, que nos muestra lo que verdaderamente somos y quién verdaderamente es Él. Y el que nos ilumina la senda en el camino estrecho para que podamos caminar a parecernos a Él. Entonces, esa es la primera imagen en Juan 1. Para más detalles, el primer capítulo de Nota del Seminario. Entonces vamos a seguir con otra. Esta es buenísima. Y lo triste es que de estas imágenes, de cada una y de cada imagen, se puede hacer por lo menos 3 capítulos profundizando. Pero como no tenemos el tiempo, voy a profundizar un poquitico. Y de pronto después hago una encuesta de cuál le gustaría que profundizara más, para que acojamos un capítulo solamente para esa alegoría. La otra imagen que Jesús se pone para describirnos quién es Él, dice que es el Cordero de Dios. Esto es en Juan 1, 29 y 30. Obviamente Jesús no es un cordero, o sea, Jesús era un hombre, no era un cabrito. Entonces, ¿por qué utilizar esta alegoría? Tenemos que tomar en cuenta que el cordero para los judíos estaba reflejando a la ley, estaba hablando del Antiguo Testamento. Entonces, para que el camino que había para la salvación era la ley, ser perfecto en la ley o creer. Y de eso vamos a hablar mejor más adelante. Entonces, como las personas no cumplían la ley perfectamente, cuando ellos no cumplían la ley perfectamente, ¿qué pasaba? Había injusticia en ellos. Y esa injusticia, y eso lo pueden estudiar más en el Antiguo Testamento, y ojalá algún día podamos hacer un estudio profundo sobre esto.
esta injusticia que los envolvía a ellos, también envolvía todo el, ¿cómo se dice? Todo el campamento, todo el lugar donde ellos estaban reunidos. Porque yo me le robo algo a alguien y todos estamos en un campamento juntos, todos somos un grupo. Acuérdense que ellos vivían en el desierto y no era como que se escondían o como que buscaban policía o algo así. Ellos vivían en el desierto. Yo me le robo algo a alguien y esa injusticia está en mí. Pero esa injusticia también afecta a todo el mundo porque entonces ya hay una persona que duda de mí. Y ya hay un grupo de gente que dudan de un grupo de personas. Puede ser de mi familia o puede ser de mis personas íntimas. Y todos somos ladrones y todos somos esto. Entonces la iniquidad no solamente dañaba a uno, sino que dañaba a todo el grupo. Entonces, ¿cuál fue el método que Dios puso para perdonar los pecados? Era con un sustituto. Un cordero limpio. Y hay especificaciones. Déjame ver si yo... puse las especificaciones acá. No, eso lo vamos a estudiar después, pero todo eso está en Levítico. Un cordero que tenía que ser de cierta manera, de cierta edad, de cierto color, todo tenía que ser hecho de cierta manera perfecta. Se sustituía los pecados por él. Entonces mataban al cordero y el cordero moría en lugar mío. Eso quiere decir que el pecado acarrea sangre. Sangre tiene que pasar por el cordero. Y este cordero que estaba limpio y que reemplazaba mis pecados, entonces yo ya era visto justo delante de Dios. Entonces, como yo ya soy visto justo delante de Dios, yo tengo entrada en la gracia de Dios. Entonces yo camino en la gracia de Dios y me siento seguro con Dios. Y esa gracia que Dios ha tenido conmigo y ese perdón que Dios ha tenido conmigo se debería reflejar en mí teniendo gracia con los demás. Y entonces vemos en Isaías 1 que les dice algo que a mí me rompe el corazón. Porque ellos, la gloria de Dios solamente estaba en un lugar en el campamento y ellos tenían que acceder a ella. Dios estaba en un simple lugar. ¿Dónde está Dios ahora? Vamos a hablar de dónde estaba Dios antes y después vamos a hablar de dónde está Dios ahora. Dice Isaías 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eso es como que Dios, ¿cuántos sacrificios le haces tú a Dios para purificarte? Yo sé que en tu vida pasan cosas en las que tú te sientes impuro, en las que tú te sientes que le tienes que dar algo a Dios, le tienes que arrodillar más fervientemente, tienes que orar mucho más tiempo, tienes que dar más diezmo, tienes que dar más dinero. Yo sé que muchos estuvimos y estamos tratando de comprar la gracia de Dios. También Simón el mago le preguntó a Pedro: yo quiero el Espíritu Santo para hacer señales, ¿por cuánto te lo puedo comprar? Yo sé que muchos estamos buscando maneras de purificarnos. Y mira a Dios lo que le dice al pueblo de Israel, porque no se trata de una compra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, le dice Isaías. Y esto es muy triste. La presencia de Dios estaba en un solo lugar en el Antiguo Testamento y las personas no respetaban ni tan siquiera ese único lugar donde estaba la presencia de Dios. Volvemos a Juan 1, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ok, entonces, ¿qué pasó? Vino el Cordero perfecto y eso es una gran buena nueva. Por eso es que no hacemos sacrificios ahora. Por eso es que no estamos purificándonos y volviéndonos inmundos. El sacrificio perfecto vino al mundo y murió, y por su sangre somos limpios. Pero si tú no conoces el Antiguo Testamento, no vas a entender por qué es que por su sangre somos limpios. Eso quiere decir, como dice Romanos 8, buscarlo bien rapidito.
como dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, los que hemos recibido a Jesús, estamos en perfecta gracia con Él. ¿Qué quiere decir? Que por la fe tenemos entrada a la gracia. Entonces tú me dices a mí, ¿y si yo peco, no hay consecuencia? Bueno, sí debería haber consecuencia. Si Dios te ama, debería haber consecuencia. Porque al que Dios ama, Dios disciplina. Pero no quiere decir que en el momento que tú pecas, si tú de verdad recibiste a Jesús, no quiere decir que en el momento que tú pecas, perdiste la gracia de Dios. No, porque el Cordero Perfecto ya vino a ti. Tú no tienes que limpiarte de tus pecados más. Ya tú estás limpio. Pero, ¿qué dice también Pablo? Chequeen su salvación. Miren dónde están con Dios. Porque no simplemente es ahora entonces, porque yo creí en Jesús, entonces ya puedo hacer lo que se me da la gana, ya puedo pecar. Porque dice, no, los que están muertos al pecado, ¿cómo pueden seguir en el pecado? Que vamos a pecar, primera de Juan dice, el que dice que no peca le hace mentiroso. Pero de que vamos a practicar el pecado, de que yo tengo un pecado del que me doy cuenta y voy a persistir en él y voy a seguir creciendo en él, lo voy a hacer peor. O sea, que yo empiezo con un coqueteo con una muchacha que no es mi esposa, o que sí, que no es mi esposa, y que yo lo voy a llevar hasta la fornicación. Eso es una práctica de pecado. Desde el principio tú sabes dónde estás mal. Tú sabes dónde tienes que parar. Pero hay perdón y hay purificación en Cristo Jesús. Es solamente su sangre la que nos limpia. Por eso ya no practicamos todos sus rituales. Entonces, esto es muy profundo. No lo voy a hacer todo en esta clase. Pero entonces alguien dice, y entonces no tengo que cumplir la ley. La ley te enseña cuál es el carácter de Dios. Y cuál es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y si conocemos a Dios, ¿qué vamos a conocer? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Porque ¿para qué fuimos creados nosotros? Para reflejar la imagen de Dios. Dios hizo al hombre en su imagen y su semejanza. Si alguien nos viera desde otro mundo, debería ver a Dios reflejado en nosotros, nuestras acciones, todo lo que hacemos en conjunto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, debería reflejar perfectamente a Cristo. Si tú naciste de nuevo de Cristo, tú deberías estar peleando cada día con el Espíritu Santo y con la palabra, que es la que te enseña cómo ser más como Cristo, cómo reflejarlo más a Él, porque para eso nacimos. Y algún día vamos a hablar de Romanos y le vamos a dar duro a este tema. Entonces, que Él haya venido como Cordero, que nos enseña de Cristo y que nos enseña de cómo nosotros deberíamos ser. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue un cordero perfecto, sin abrir su boca, sin revirar, sin querer bajarse de la cruz. Fue y tomó el pecado de todos nosotros y nos limpió. Él fue el perfecto sacrificio. Y entonces, ¿qué nos enseña esto de Jesús y quiénes deberíamos ser nosotros? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice Marcos 10:45, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y entonces nosotros, que somos hijos de este Cordero, venimos para ser servidos o para servir también, y para servirle a este Evangelio que lo declara Pablo como el poder de Dios para salvación. En Juan 4 encontramos otra alegoría de Jesús. Ya vimos que Él es la luz, que nos muestra quiénes somos. Ya vimos que Él es el Cordero, que limpia nuestros pecados. Jesús también dice que Él es el agua de vida eterna. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Cuando Salomón murió, se dividió el reino de Israel. En Israel en el norte, Judea en el sur. Los israelitas fueron conquistados por los asirios y los israelitas fueron esparcidos por los 4 lugares del mundo, fueron esparcidos por todo el mundo. Los judíos, unos años después, fueron conquistados, creo que fueron 50, fueron conquistados por los babilonios. Después el reino babilonio se volvió reino persa, y después del reino persa los dejaron volver a la tierra.
En el Israel que llega Jesús, Jesús llega a un Israel que está compuesto por judíos, porque era en el reino de Judá, ya no está compuesto por todos los israelitas. Por eso nosotros no les decimos a ellos los israelitas, les decimos los judíos, porque son la parte del reino de Judá. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran los israelitas que se habían esparcido y que se habían casado con personas de otras nacionalidades. Prácticamente se habían contaminado. Entonces se habían casado con griegos, se habían casado con personas de otros lugares y ya no eran parte de la salvación de los judíos supuestamente. Si alguien se convertía al judaísmo, eso era un prosélito. Y Jesús habla de esto y también lo tenemos que estudiar algún día. Pero Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no tienen buena relación porque los judíos dicen que solamente en el judaísmo está la salvación y los samaritanos han sido echados fuera de la salvación y la de restauración. Y esto es en parte cierto y también lo tenemos que hablar un día. Pero Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Es una israelita que ya no era parte de Israel propiamente. Ella está pidiendo agua. Jesús decide tomar el camino de Samaria y eso es un camino que no era usual tomar. Así que Jesús fue muy intencional en tomar este camino para encontrarse con esta mujer. Aquí vemos la soberanía de Cristo y la omnisciencia en saber que esta mujer iba a estar ahí. Jesús le pide agua y ella le dice, un judío hablando conmigo era algo demasiado extraño. Un judío hablando con una samaritana y más con una samaritana mujer. Demasiado extraño. Entonces le pide agua, está la vaina del agua y vemos en Juan 4:13 que dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua del pozo, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. Maravilloso. Jesús es el agua de vida eterna. El que bebe de su agua es una agua que salta de vida eterna. La mujer pensó que esta agua era un agua física, tal vez algo que Jesús tenía guardado. ¿Y qué nos dice Pablo en Romanos 14? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era la bebida que Jesús estaba ofreciendo? Era algo que en la mujer iba a traer justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y yo te pregunto a ti, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo está en ti. ¿Has bebido tú de Jesús? ¿Has recibido el agua de vida eterna? ¿La estás bebiendo todos los días en oración y en la palabra? ¿O te vas sin beber agua por mucho tiempo y vuelves a Él sediento porque ya no aguantas más? No te lo digo porque yo no lo haya hecho, porque yo no lo haga muchas veces, porque me ha pasado bastante, que vuelvo a Él sediento cuando ya no encuentro otra salida y solamente sé que Él tiene la palabra y el agua de vida eterna. Solamente en Él está la justicia, la paz y el gozo. Jesús, y es algo que vamos a ver mucho en mis estudios, Jesús hablaba con mucha sabiduría, pero Jesús lo que estaba haciendo muchas veces y bastante, no sé qué porcentaje, pero bastante de sus palabras era una cita o una alusión al Antiguo Testamento. Él simplemente estaba hablando la Biblia, hablando la Torá, que era la Biblia de ellos. Él no estaba hablando nada de sí mismo. Por eso Pablo habla de los misterios. ¿Cuáles son los misterios? Cosas que fueron reveladas por Jesús que no estaban en el Antiguo Testamento. Eso sí es una nueva revelación de Jesús. Y esos son los misterios de Dios. Pero todo lo demás, todo lo que no sea un misterio que Pablo nos habla, todo lo demás era una cita del Antiguo Testamento. ¿De dónde cita él esto? Y yo creo que muchos lo van a reconocer. Isaías 55. Todos los sedientos, dice, este capítulo se llama Misericordia para todos. Y la misericordia por quién vino. Te lo dejo de tarea, porque por quién vino la misericordia. Hubieron los israelitas y los judíos fueron conquistados, hubo un peo, después hubieron 300 años de silencio hasta que vino Jesús. Y dice, misericordia vino para todos. Todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin pagar, sin costo alguno.
Vamos a repetirla, a ver si alguien se acuerda de dónde salió esto. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin pagar. ¿Qué nos dice Isaías que iba a pasar? Que iba a venir la misericordia, iba a venir una saciez que no es física, porque este cuerpo un día va a morir, pero va a venir una comida verdadera, que iba a ser una comida que sí sacia, que sí aprovecha. Isaías 55, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia, pero no es en la abundancia física. O sea, si Dios te da lo físico para tu sustentación, gloria a Dios. Pero el agua de Cristo era un deleite para nuestra alma, era para lo que de verdad aprovecha, porque este cuerpo va a morir, seas muy rico o seas muy pobre. Pero lo que tú tengas para la vida eterna, eso sí va a aprovechar, porque esa es eterna. Y cuando pasen 3.000 millones de años, y no sé si vas a tener conciencia para acordarte de tu vida física y te acuerdes de los 80 años por mucho que alcanzaste a vivir en esta tierra, eso va a ser nada más un pestañeo de ojos. Pestañea los ojos por un minuto, por un segundo, ábrelos y esa va a ser lo que vas a recordar tu vida. Tu riqueza o tu pobreza no va a importar mucho en ese momento. Así que el agua de Cristo, que es justicia, paz y gozo y que llena nuestras almas de algo verdadero, ese es el agua que de verdad vale la pena tomar. Entonces, justo cuando Jesús le dice que él tiene un agua que salta para vida eterna, la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, era un pozo que no estaba en la ciudad, era un pozo que estaba en una montaña, tenían que caminar. Y la mujer, naturalmente, la mujer iba a altas horas de la noche o a altas horas de la mañana, iba sola, y ya vamos a ver por qué. Dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer pensaba que era un agua física. Entonces ahora vamos a ver el agua que Jesús le da. Y vamos a ver el amor de Jesús. Y vamos a ver qué es el amor. ¿Cuál es uno de los atributos del amor verdadero? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y yo te pregunto a ti, ¿Jesús no sabía que esta mujer estaba viviendo la vida que estaba viviendo? Jesús sabía. Y para Jesús darle el agua de vida eterna, prepara este escenario y va donde esta mujer y le dice las palabras perfectas para que la mujer responda a esto: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ay, que uno le diga, que uno le reprenda el pecado a alguien ahora, que uno hable contra el pecado en el amor de este tiempo, se llama odio, se llama, y puede ser odio de lo que sea, porque ahora te inventan lo que sea. Odio, te pueden decir hasta racismo porque le dices a alguien que se ponga una máscara. Te pueden decir odio a cualquier persona por cualquier cosa que le reprendas, porque ahora que tú le muestres el mal a alguien es odio. Entonces mira el agua perfecta de Jesús. La mujer le pide agua y entonces Jesús, por decirle, por llevarla a hablar de su pecado, le negó el agua. Vamos a ver si le negó el agua. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, un judío sabe algo de una persona que no tiene nada que ver con los judíos. Y dice: nuestros padres adoraban este monte y vosotros decís. Bueno, aquí empieza una cosa sobre adorar a Dios, porque los judíos dicen que los samaritanos no pueden adorar a Dios si no van a Jerusalén, si no van al templo. Y Jesús le dice: va a llegar el momento donde todos van a adorar a Dios desde donde estén. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, como hablaba antes de la presencia de Dios que estaba en un lugar determinado, que era el templo, el lugar santísimo, la presencia de Dios ya no está ahí, la presencia de Dios está en nosotros. Y si la presencia de Dios va a estar en nosotros, tiene que estar en un cuerpo puro, que no está inmundo. Por eso el sacrificio perfecto vino y nos limpió, para que el Espíritu Santo esté en nosotros. El Espíritu Santo no se va a acercar a ti,
si no es que estuvieras limpio por la sangre de Cristo. Si no fuera por la sangre de Cristo, Dios te aborrece. O sea, lo dice Romanos 8 y lo podemos hablar, Romanos 7 y lo podemos hablar también. Entonces, Jesús le dice esto. Esta agua que le dio Jesús, que fue reprender su pecado, que fue mostrarle su maldad, hizo algo en esta mujer que reveló el verdadero amor que Jesús tuvo por ella. Esta mujer fue y le dijo a todo su pueblo de Samaria las buenas nuevas de Jesús. Y le dijo, aquí un profeta que me dijo todo lo que he hecho. Vengan a verlo, ¿no será este el Mesías? Fue de la primera que reconoció quién era Jesús realmente. Y los fariseos, que eran los religiosos, los que controlaban la ley, los que la cumplían perfectamente, no lo pudieron reconocer. Lo reconocieron sí, porque el Antiguo Testamento habla de Jesús todo el tiempo, pero ellos fueron mentirosos. Como Jesús les dice, ustedes son hijos del padre de mentira, porque las mentiras quieren hacer. Esta mujer fue la primera, aparte de Juan, que le había sido revelado por Dios, aparte, esta mujer fue la primera que vio a Jesús como el Mesías y que predicó las buenas nuevas de él y que trajo a todos los de Samaria para que vinieran a Jesús, y Jesús cenó con ellos y estuvo con ellos, y a muchos seguramente rescató de la muerte. Ella fue la primera con los pies hermosos que anunció las buenas nuevas de Cristo. Y la manera que Cristo la amó fue diciéndole su pecado. El amor ha sido redefinido en nuestra época. Y ahora el decirle la equivocación a las personas y el decirle las cosas para que mejoren y para que crezcan y para que se parezcan más a Cristo es odio. No es odio, es el amor bíblico. Si yo no te lo dijera de la Biblia, no me creas, pero te acabo de leer la Biblia y te lo voy a probar con otros versículos. El joven rico, cuando salía para seguir su camino, vino corriendo y arrodillarse delante de él. Maestro bueno, ¿qué haré para la vida eterna? El joven rico, para no hacerlo largo, dijo, yo he cumplido toda la ley, yo he cumplido con todo, yo soy perfecto. Y dice Marcos, Jesús mirándolo, lo amó. Jesús mirándolo, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús lo amó, ¿y qué le dijo? Le dijo su pecado, le dijo su falta, le dijo lo que le faltaba para la vida eterna. Y el joven rico se fue triste porque era dueño de muchos bienes, y él veía como la bendición de Dios sus bienes, y no la palabra que viene del cielo, y no el pan que viene del cielo, y no el agua de vida eterna, no la justicia, el paz y el gozo. Él vio las cosas que perecen como las que de verdad valen la pena. ¿Cuáles son las que ves tú como las que de verdad valen la pena? Porque yo amo materialmente lo que tengo, pero porque lo tengo porque Dios me lo ha permitido tener. Y si algún día lo pierdo, todo es de Dios. Dios da y Dios quita. Pero yo sé que mi salvación está conmigo y eso es lo único que verdaderamente necesito. Porque si tengo que sufrir 80 años... ¿qué importa? Van a ser un pestañazo cuando esté con él. Y yo te doy otro ejemplo. El primer sermón de Pedro. Pedro predica, le dice a las personas que ellos no están borrachos porque están hablando en lenguas, y les dice esto: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Pedro, en su primer predicación multitudinal, le dijo el pecado de la gente a los israelitas, a los judíos. Le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Y muchos dicen, Pedro no les amó. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Al oír esto, compungidos de corazón. Me gusta más la versión en inglés que dice, y las palabras de Pedro cortaron el corazón de los que lo escucharon. Dijeron a Pedro y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos?
Y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Entonces tú dices: Pedro no les amaba, Pedro solamente los quería juzgar. Pero Cristo dijo en Juan 13:35: en esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Tú me vas a decir que Pedro no amaba? Entonces Pedro no era un discípulo de Dios. Pedro amó, y porque amó les hizo saber su pecado y les hizo saber su necesidad de este cordero que los iba a limpiar y de esta agua que iba a traer justicia, paz y gozo a sus vidas. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. Si tú estás esperando comida y bebida, si tú estás esperando bienes y materiales, pues no estás buscando el reino de Dios, porque ese no es el reino de Dios, lo dice Romanos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si tú quieres algo de Dios, si tú vas a orar, si tú vas a ayunar por algo, ayuna por eso. Y si tú vas a pedir algo material, que sea para la gloria de Dios, no para nuestros propios deleites. Pedid y no recibís, porque pedís para vuestros propios deleites. Y si tu deleite no es Cristo, entonces lo vas a hacer en iniquidad. ¿Acaso hay muchas opciones? Está el bien y está el mal. ¿Para qué vives tú?